business, ¿listo? Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Como ustedes saben, vamos a empezar a grabar. Recuerden que este es un curso semipresencial virtual. Bueno, lo primero que quiero decir, hoy vamos a ver las glucogenosis, uno de los temas del módulo de errores innatos del metabolismo de carbohidratos. Quiero empezar por decir que por favor revisen los videos, el primer video y los videos pues que se han ido grabando, donde yo les mencionaba que en cada parcial les iba a regalar un punto, y ese punto consistía en que tienen que subir un archivo de Scriber, ¿cierto? Que está en la plataforma de sistemas de biblioteca. Entonces, a eso pues se refería. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que el libro base de este curso es el de Scriber, el Diomim. Entonces, si ustedes no lo utilizan, que la verdad es que en su gran mayoría no lo utilizan, pero igualmente ustedes saben que yo digo que libremente que cada quien busque su información como quiere, pero el problema es que luché junto con el profe Burgos muchos años para que la universidad comprara este libro. Este libro ya no es sino virtual. Entonces, pues por esa razón, si ustedes no lo usan, no lo quitan. Entonces, la verdad, muchachos, es solo por dar indicadores. Yo los invito a que lo usen para todo, porque no solamente sirve, si ustedes quieren preparar bien un seminario en su clínica, busquen ahí, en ese libro, y ahí lo está todo. Bueno, de todas las enfermedades que son genéticas y eso. Bueno, ahora sí voy a compartir la pantalla. Ah, no, perdón, primero yo iba a decir otra cosa. Ah, bueno, lo otro que voy a decir, les voy a decir es que voy a hacer una actividad presencial en el oriente antioqueño, en Río Negro. Yo les voy a anunciar y le voy a hacer la inscripción. Vamos a ver niños de diferentes errores innatos del metabolismo. Entonces, incluso unos que sean de enfermedades huérfanas, aunque no estén. Pero es una oportunidad para que ustedes vean estos niños. Por ejemplo, ahí está el de glucogenosis tipo 11, que es el que de pronto hoy va a participar. Entonces yo hago el anuncio y se inscriben las personas que quieran ir y puedan subir. Lo hacemos en un espacio donde podamos estar con los niños, ustedes los puedan palpar, mirar, pues mirarle las diferentes cositas y como aprender a observar estos niños. Entonces, igualmente si nadie se apunta, pues no lo hacemos, pero ojalá que por lo menos uno se apunte, por favor, porque es una gran... no los hago bajar porque hay niños, muchos no tienen recursos económicos, aunque la doctora María del Pilar Dávila dice pues que de pronto consigue presupuestos, es muy complicado para estos niños porque a veces por las alimentación, entonces yo evito eso, listo. Uno de los que iba a participar este semestre de mucopolisacaridosis falleció la semana pasada. Entonces ahí está en el video en la plataforma de Miguel, así que los invito a lo que vean, que es la siguiente clase son mucopolisacaridosis. Bueno, ahora sí voy a dejar de compartir el video, voy a compartir la pantalla. Me dicen si la están viendo. Un momentico. Chicos, ¿la están viendo? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Entonces vamos a empezar a ver otro grupo de enfermedades relacionadas con los carbohidratos. Y en este caso tenemos entonces a las glucogenosis. Para poder entender las glucogenosis tenemos que hablar un poquito, esta primera parte vamos a hablar un poquito sobre el glucógeno, pues no el detalle de la vía, sino los puntos álgidos que tienen que ver con estas enfermedades.
Las glucógenos realmente son frecuentes en nuestro medio. Bueno, y de los errores innatos del metabolismo podemos decir que algunos de ellos son frecuentes. Recordemos que el glucógeno es una molécula con la que podemos tener reservas de glucosa. Por eso las enfermedades con la sigla en inglés se llama GSD, Glucógeno Store Disease o Disease. Entonces, básicamente recordemos que nosotros, la razón de esto, que es una razón evolutiva muy importante, es porque nosotros necesitamos mantener una homeostasis calórica representada en el combustible glucosa. Y básicamente es porque tenemos algunos órganos y células que son dependientes de la glucosa. Esa glucosa es tan importante que tenemos unos sensores a nivel de todo el organismo, de las células, que permiten que detectemos esa glucosa y de esa manera esa glucosa, específicamente, por ejemplo, en el páncreas, tenemos entonces esos sensores de glucosa que hacen que se produzcan hormonas. Esas hormonas entonces van a indicar si esa cantidad de glucosa hay que ahorrarla o hay que gastarla. La insulina es la que ahorra, la que guarda y la que estimula la síntesis del glucógeno, o sea, la glucogenosíntesis. Por el contrario, el glucagón es el que gasta, es decir, es el que estimula la glucogenolisis, saca los depósitos. Este se produce en las células alfa, la insulina, y el glucagón en las células beta, al contrario. Bueno, entonces, dada esa información, entonces vamos a tener esos depósitos. Los principales órganos de depósito son el hígado y el músculo. Sin embargo, en las otras células también hay depósitos de glucógeno, pero más poquito. Es decir, por ejemplo, en el riñón. Bien, esta es la forma de glucógeno y esto es muy importante porque imagínense si nosotros colocáramos cada uno de estos ramilleticos que vemos aquí es una glucosa. Si estos pedazos los colocáramos lineal, ¿cuántos metros de espacio necesitaríamos? Entonces, aquí esta es una forma en la que hay unas cadenas lineales principales y otras que se van ramificando. Y esto básicamente es porque se dan enlaces en el carbono 1 y 4 entre dos glucosas, ¿sí? Y para las ramificaciones se da en el enlace 1,6. Para que se pueda dar esto, tiene que haber un primer, una proteína que es la que une las primeras glucosas y se llama la glucogenina. Todo este tipo de actividades entre el armar y desarmar es lo que compone las enfermedades relacionadas con el glucógeno. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos, ya dijimos que los principales órganos son el hígado y el músculo. Por lo tanto, dependiendo la glucogenosis, algunas van a afectar el hígado, otras el músculo, algunas el hígado y el músculo, y algunas implican otros órganos, como vamos a ver más adelante. Entonces, aquí esto no se lo tienen que aprender, pero es muy importante porque ahorita cuando hable más adelante, que se empieza toda la parte de la fisiopatología, ustedes tienen que tener muy claro eso. Entonces, entre glucosa y glucosa hay el enlace 1,4. Recordemos que una glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Este es el 1 y este es el 4. Aquí es en las cadenas lineales largas. Las que ramifican se dan entre los enlaces 1 y 6. Bien. Aquí tenemos un resumen de el metabolismo del glucógeno.
lo debieron haber visto en bioquímica. No vamos a hablar en detalle del metabolismo del glucógeno, pero hay que recordar que hay unos procesos que son de síntesis, o sea, la glucogenosíntesis, y unos procesos de degradación que son la glucogenólisis. Cuando ocurren tanto la síntesis como la degradación, hay unos metabolitos intermediarios que van a permitir su formación. Y entre ellos están, por ejemplo, la glucosa 1-fosfato, la glucosa 6-fosfato, la galactosa 1-fosfato, que como ustedes pueden ver, se articulan a otros metabolismos, como el metabolismo de la galactosa o el metabolismo de la glucosa 6-fosfato, que se puede ir hacia la vía de las pentosas, metabolitos como la fructosa 1,6-bifosfato, ¿cierto? Que se produce tanto en la glucólisis como en la gluconeogénesis, pueden direccionarse hacia este metabolito intermedio. Entonces, también quiero resaltar que hay un punto muy importante en el metabolismo del glucógeno, y es los transportadores, porque esta es del poco grupo de enfermedades que tiene una enfermedad que está relacionada no con una enzima, ¿cierto?, sino con los transportadores de glucosa. Acuérdense que son los GLUT. Pero que además de eso, para esos transportadores de glucosa hay otro tipo de estructuras que van a permitir que la glucosa entre. Recuerde que la glucosa entra y sale por estos transportadores, y cuando entran a la célula, entonces la célula los fosforila, y de esta manera entonces pueden seguir las diferentes rutas según la necesidad. Aquí vemos lo que les acabo de decir, ¿cierto? De manera resumida, ¿cierto? Y podemos decir que uno de los metabolitos que se convierten en fundamental es la glucosa 6-fosfato. Porque recuerden que si no se fosforilase esta glucosa, entonces ella podría entrar y salir. También hay que recordar que los transportadores, dependiendo del tejido, hay unos que tienen una gran capacidad de recibir glucosa, pero tienen poca afinidad, es decir, el km, la afinidad del transportador por la glucosa, cambia. También hay que recordar que hay que tener en cuenta para el manejo de la fisiopatología de estas enfermedades las otras vías. ¿Por qué? Porque como a ellos hay que hacerles una restricción para algunos de algunos carbohidratos, ¿cierto? Hay que evitar que entren en hipoglicemia, sea que la hipoglicemia o los ayunos van a fomentar, sea o comer demasiado, por ejemplo, los carbohidratos, va a fomentar la producción de glucógeno o la lisis o la degradación de ese glucógeno. Bueno, aquí les quiero mostrar, esta gráfica que es de Saduray para la fructosuria esencial, y lo pongo básicamente porque fíjense que si bien estamos hablando de fructosa, la fructosa y la galactosa crean en su catabolismo metabolitos intermediarios que pueden afectar estos pacientes, como es el gliceraldehído 3-fosfato o la dihidroacetona fosfato. Estos pacientes, cuando hay un exceso de este tipo miremos acá, cuando, por ejemplo, normalmente en los pacientes que tienen fructosuria, como vimos en la clase pasada, entonces, claro, se va hacia otras vías ese metabolismo de la fructosa, hacia la producción de, por ejemplo, sorbitol. Entonces, ¿qué sucede? Que ese sorbitol, ¿cierto? Ese metabolismo, ese sorbitol o ese poliol, en condiciones normales puede ser buena, pero en un momento determinado
puede afectar la visión de los niños por exceso. Cuando tenemos problemas con el glucógeno, entonces como se aumentan o no hay una homeostasis adecuada de la glucosa, el metabolismo de, de estos carbohidratos se desvían hacia esas otras. Lo mismo pasa, pues a otros metabolismos, lo mismo pasa con la glucosa, ¿cierto? Por eso vamos a ver que en uno de ellos incluso si bien es un problema del glucógeno, los niños hacen o pues los pacientes hacen una intolerancia a la galactosa. Porque fíjense la relación que tiene, por ejemplo, la 1P galactosa con la UDP glucosa. Bueno, eso lo vemos más adelantito. Mírenlo acá. Y fíjense que, por ejemplo, entonces, además porque cuando hay un exceso de carbohidratos a nivel intestinal, como vamos a ver en unas figuras más adelante, entonces se activan otros GLUT. Recuerden que son más o menos unos 15 GLUT. Entonces, esa intolerancia a la galactosa, ¿qué hace? Que como hay un exceso y hay una problemática en una de las vías o en uno de los metabolitos intermediarios, como la galactosa 1-fosfato, que cuando vimos la introducción vimos que tenía que ver, era un metabolito intermediario para la formación de glucógeno, entonces se bloquea la vía y entonces esa galactosa se va a ir hacia la formación de estos derivados. Aquí lo vemos entonces como los GLUT, ¿cierto? Esta gráfica sería para galactosa, pero nos muestra por qué los niños, los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, con el transportador de GLUT, ¿cierto? En este transportador de GLUT, por ejemplo, a nivel del hígado, no solamente va a pasar, por ejemplo, en el intestino, no pasa sino glucosa, pero está asociado, ahorita les muestro otra gráfica, con la galactosa. Pero en el hígado, por esta vía, pasa tanto la glucosa como la galactosa. Bien. Miren esto tan hermoso que me encanta, este dibujito me encanta, ¿por qué? Porque aquí nos está mostrando qué va a pasar a nivel de, me equivoqué, ahí hay un error, no es eso no es en el hígado, sino en el intestino. Esas son las células del intestino. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay mucha glucosa, mucha galactosa, por eso a veces estos niños, además de la restricción de glucosa, hay que hacerle la restricción de lácteos o incluso de frutas. Lo ideal sería, desafortunadamente aquí no tenemos especialistas ni nutricionistas que estén dedicados a este tipo de enfermedades, pero por eso yo los invito a ustedes a que se enamoren de esto, porque si uno hace un análisis desde el punto de vista fisiopatológico y bioquímico puede entender. Así que cuando por ejemplo un niño en un momento determinado come cierta cantidad de fructosa, pues hay que pensar que no haya, que esa fructosa o en jugos o ese tipo de cosas que no tenga glucosa, porque cuando hay exceso de glucosa, galactosa y fructosa, no solamente se va a activar el GLUT, por ejemplo, en la glucogenosis, en la de Fanconi-Bickel, que es el GLUT2, se van a activar todos los otros GLUT. Recordemos que hay unos GLUT que son dependientes de sodio, entonces por eso se llaman, ese es de sodio, y entonces, y al ser dependientes de sodio, activan la bomba sodio-potasio y por lo tanto estos niños muchas veces presentan entonces diarrea y unas descompensaciones electrolíticas. Aquí vemos también cómo es la importancia de las hormonas para el glucógeno, no solamente del glucagón. O sea, uno habla principalmente del glucagón y la insulina, pero también tenemos muchas otras glándulas muchas otras hormonas que se producen, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales. Tenemos como la adrenalina, el cortisol, que intervienen en la modulación de todos estos mecanismos. Entonces, esa producción es decir, los estímulos que hacen, no solamente el estímulo nutricional, sino los estímulos de diferentes mecanismos. Les voy a mencionar uno que casi no se tiene en cuenta, por ejemplo, el estrés, ¿cierto? Mire que el estrés
Si es un paciente que tiene un problema de glucogenosis y a eso le sumamos el estrés, la falta de sueño, los hábitos alimenticios, entonces eso va a empeorar su cuadro clínico. Y eso se los estoy mencionando y me encanta esta figura porque claramente nos muestra cómo es que actúa no solamente el problema en sí mismo metabólico, enzimático, sino la calidad de vida. Por eso ustedes tienen que ir cambiando de chip, porque hoy en día la medicina es una medicina con una tendencia holística, es decir, integral, que permite articular los diferentes aspectos en los que vivimos los seres vivientes y que que pueden agravar o mejorar un estado de salud. Vemos aquí entonces y vamos ya a entrarnos a el mundo de las glucogenosis. Este es un articulito que del 2022, ¿cierto? Donde es muy bonito, el que lo quiera y se los voy a dejar en la plataforma para quienes lo quieran leer. Pero la importancia que tiene este artículo que nos señala es que, por ejemplo, aquí tenemos la glucogenosis tipo 0, la 4, la 11, la 6, la 11 que puede ser la, perdón, la 4, sí, la 4, la 9, ¿cierto? Que si bien pueden ser por enzimas que están relacionadas, sea con la síntesis o con la degradación del glucógeno, siempre va a estar integrado a los otros metabolismos, ¿cierto? A los metabolismos de combustibles, es decir, a los, sobre todo los carbohidratos, pero también va a estar relacionada con el metabolismo de la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de lactato y por supuesto el metabolismo energético se va a ver afectado. Bueno, aquí entonces para recordar vamos a mirar un poquito la parte de glucogenosíntesis. Como les digo, no vamos a ver el detalle de las vías, pero sí hay que tener en cuenta que existen una gama de enzimas que están relacionadas con esta síntesis y vamos a ir viendo cómo algunas de estas, los genes que expresan estas enzimas pueden estar afectados y en la medida en que estén afectados es que dependiendo la enzima, sea para la síntesis, sea para la degradación, entonces va a ser el tipo de glucogenosis que tiene. Recordemos entonces que este glucógeno permanentemente se está armando y desarmando, ¿cierto? Recordemos que tenemos enzimas, hay una enzima que incluso tiene, como recordarán cuando vieron la parte bioquímica, la enzima de ramificante que tiene dos tipos de acciones, la acción 1,4,1,4 y la acción 1,6, es decir, las que van formando las cadenas principales con enlace 1,4 y las que hacen estos cambios, ¿cierto? Para formar, quitar de un lado los que tienen este enlace, estos pedacitos, estos oligos que salen de las ramificaciones y se forman, hacen parte de la cadena principal por enlaces 1,4. Bueno. Entonces, esto que quiero hablar un detallito con esto y es que de todas maneras aquí tenemos dentro del glucógeno, sí, ya acabamos de ver que todo esto es muy importante, pero aquí hay un cuello de botella muy importante y es la glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato viene principalmente de dos vías. Una vía que es el metabolismo de la galactosa, ¿cierto? Cuando se da el metabolismo de la galactosa, al convertirse esta glucosa 1-fosfato en los otros derivados, no hay que aprenderlo ni hay que saberlo, aquí me interesa es que recuerden y aprendan la glucosa 1-fosfato,
queda esa glucosa 1-fosfato que es la que va a entrar, ¿cierto? Para unirse al UDP, glucosa, ¿cierto? Y esto va a ir armándose, sea el primogenio, es decir, al primer, a la glucogenina, que ahí realmente utiliza la glucogenosintasa, ¿cierto? Y de esta manera se va construyendo el glucógeno. Ese glucógeno, entonces, una vez está armado, viene entonces esta enzima derramificante, ¿cierto? Y los productos que van a salir de ellos, los derivados, va a ser la glucosa 1-fosfato para hacer los diferentes destinos. La otra vía que lleva a que este metabolito sea importante es cuando la glucosa, y tenemos una cantidad abundante de glucosa 6-fosfato, ¿cierto? Entonces se va por esta enzima que se llama una fosfoglucomutasa, ¿cierto? Pasa ese fosfato al carbono 1 y queda la glucosa 1-fosfato. Entonces, y a partir de glucosa 1-fosfato podemos tener, es una enzima que es bidireccional. Pero, ¿qué es el punto de esto? Que entonces esas enzimas son sensibles a los substratos y productos para activarse o inhibirse. Aquí tenemos un ejemplo, esto es simplemente para que lo recuerden, el que no se lo tienen que aprender, ¿cierto? Pero ahorita cuando entremos en la parte clínica vamos a estar permanentemente hablando de las diferentes enzimas. Bien, lo mismo para la degradación del metabolismo, del glucógeno. Muy bien, vamos entonces a entrar ahora sí a la parte patológica, a los errores innatos del metabolismo relacionados con el glucógeno. Y esas son las glucogenosis. El grupo de enfermedades relacionadas con el glucógeno se llaman glucogenosis. Vamos a hablar primero de unas generalidades que podríamos decir que se cumplen para todos los glucógenos. Más adelante vamos a ir viendo una por una, no todas, pero se incluye las que son más frecuentes o las que tenemos en nuestro país sobre todo. Pero antes vamos a ver como unas generalidades que suceden con las glucogenosis. Entonces, las glucogenosis son enfermedades que tienen que ver con el depósito del glucógeno y hacen parte de los errores innatos del metabolismo, de las enfermedades huérfanas o raras. Estas glucogenosis son enfermedades que se heredan de padres a hijos porque hay una variante genética en uno de los genes que expresa las enzimas relacionadas con la síntesis o degradación del glucógeno. Pero vamos a ver que existe aquí en este grupo de enfermedades, hay una de las excepciones que es relacionadas con el transportador. Ahora, por en sí mismo, por las connotaciones que tiene el glucógeno y por lo que acabamos de ver que el glucógeno se guarda específicamente, pues principalmente en el hígado y en el músculo, entonces pues las afecciones o los órganos que principalmente se afectan pues son el hígado y el músculo. Pero vamos a ver que de todas maneras no siempre es el músculo, no siempre es el hígado. ¿De qué va a depender eso? De la enzima, ¿cierto? Bueno, entonces, como está implicado en esta molécula de reserva de un combustible, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a provocar las manifestaciones clínicas. Quiero pasar a decir que de las glucogenosis, no todas, pero hay algunas, sobre todo las que crean unas crisis cuando ellos hacen hipoglicemia, pues cuando tienen un ayuno hacen unas crisis de hipoglicemias muy severas.
Entonces, algunas de estas enfermedades, muchas no, algunas de estas enfermedades se ha sugerido que se incluyan dentro de los tamizajes neonatales. Lo otro es que aquí tenemos, dentro de esas glucogenosis, hay la glucogenosis 2 tipo o enfermedad de Pompe, que tiene terapia de reemplazo enzimático. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Van a dar, vamos a tener unas manifestaciones, unos signos y síntomas hepáticos, porque básicamente el glucógeno se queda acumulado y, bueno, un momentico, dije un error. No es que se quede acumulado, depende el que esté afectado, pero el problema es que eso hace que haya un trabajo extra a nivel hepático, lo que va a llevar a que hayan algunas de las glucogenosis presenten hepatomegalia. Estas foticos que yo estoy presentando aquí se convirtieron en fotos clásicas de las glucogenosis y lo presento. Pero en realidad aquí faltan algunas, por mencionar algunas. ¿Por qué faltan? Porque se han ido describiendo. Les cuento que en este año incluso conocí un paciente español que es una enfermedad, una de las muy raras, que es la glucogenosis 15, ¿cierto? Entonces en estas figuritas que se volvieron clásicas ya no están, pero bueno, pero ahí vamos, por eso pongo algunas de ellas, las voy poniendo separadas. Entonces, esa hepatomegalia, que incluso muchos de los tratamientos y uno de los tratamientos objetivos para este tipo de enfermedades es el trasplante hepático y también la distensión de abdomen. La distensión de abdomen puede estar dada por la hepatomegalia, pero también porque ellos pueden presentar algunas manifestaciones gastrointestinales que hacen que haya una distensión. También tenemos manifestaciones musculares. Entonces, podríamos decir que sobre todo las de manifestaciones musculares, hay unas que son casi netamente musculares, son de mejor pronóstico porque realmente incluso pasan desapercibido durante la vida y por alguna razón, una actividad fuerte, un ejercicio vigoroso, empiezan a hacer un deporte o algo, o tienen un evento en el que llevaron a una fatiga muscular que demuestra que hay una intolerancia al ejercicio. Y en el caso, por ejemplo, en Pompe, vamos a ver que lleva a manifestaciones, sobre todo en las presentaciones agresivas, como en la infantil, lleva a que tengan una hipotonía severa, ¿cierto? Porque el músculo, pues lógicamente, eh, eh, va a tener problemas para esos depósitos de glucógeno. También tenemos entonces que en el riñón también hay varias cositas. No se acumula tanto glucógeno, pero el problema de la afección renal se da básicamente por la serie de metabolitos, ¿cierto? Que producto del daño hepático, ¿cierto? O de otros órganos que estén implicados, entonces hace que tengan afecciones renales, como es el caso, por ejemplo, en la glucogenosis tipo 1, en la de Fanconi-Bickel, ¿cierto? Que nos va dañando los túbulos renales. Bueno, algunas de estas enfermedades entonces también se convierten en enfermedades multisistémicas. ¿Por qué? Porque a largo plazo van dañando el corazón, los pulmones, los riñones, los músculos. Por ejemplo, en la enfermedad de Pompe, como la afección es sobre todo muscular, afecta de manera importante el, el ay, se me olvidó
el diafragma. Entonces ustedes saben que el diafragma es fundamental para el proceso de respiración. Entonces, lógicamente que como no funciona bien, se dan, por ejemplo, infecciones nosocomiales porque no hay una adecuada respiración. Pero además de eso, el corazón se va volviendo más grande, ¿cierto? Y bueno, ahorita vemos eso en detalle. ¡Ay, un momentico! Por favor, si se me va el computador, por favor, volveré. Esperen un momentico porque cuando pasa esto se me apaga el computador. Ay, ay, se fue. No te apagues. Bueno, bueno, hola chicos.